Salmo 139, versículo 7, versículo 7, el salmista dice: ¿a dónde me iré? ¿De quién? De tu espíritu. Lo agarré movido, lo agarré todavía con la lágrima en el ojo, ¿verdad? Y con el moco en el... ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ¿qué dice el salmista? Ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, también tú estás ahí. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Dice el salmista: lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si hay alguien que me conoce, pues eres tú, dice el salmista, porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi jefa, en el vientre de mi madre. Tú me hiciste ahí. Ok, el día de hoy, mis amados amigos y hermanos, estaremos hablando de uno de los atributos de Dios que la mayoría de los que estamos aquí conocemos, pero que no logramos absorber en su totalidad. Y eso es normal, porque como ya lo hemos venido manejando los otros domingos, esta mente finita no puede absorber la grandeza de Dios. Hoy vamos a hablar de la omnipresencia de Dios. Es en la serie de temas que tenemos, vamos a hablar de la omnipresencia de Dios. El domingo pasado hablamos de su omnisciencia. ¿Sí? Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Y cuando hablamos de su omnisciencia, entonces nosotros aprendimos que Dios tiene conocimiento pleno de cada uno de nosotros. Lo analizamos en los primeros versículos del Salmo 139. Y en esos primeros versículos del Salmo 139, entonces David hace resaltar varias palabras que él está considerando acerca de la omnisciencia. Por ejemplo, habla de cómo Dios lo examina, habla de que examina sus actitudes, habla de que cómo Dios conoce la forma de conducirnos en la vida, habla de examinar, de revisar los pensamientos, habla de cómo somos escudriñados cuidadosamente por el Señor, hermano, cómo son examinados nuestros caminos cuidadosamente. Y la omnisciencia, simple y sencillamente, decíamos que significa saber, significa tener conocimiento anticipado. Dice el salmista: aún no está la palabra en mi boca y ¿tú qué? Tú ya la sabes toda, ¿sí? Él tiene un conocimiento anticipado hasta de lo que nosotros vamos a hablar. Y podemos ver que para Dios entonces no hay nada oculto. Eso es lo que nos está revelando el Salmo 139, y nos dice que Él conoce la forma, mis hermanos, de ser de cada uno de nosotros. Si alguien te conoce, y bien, es Dios. Es más, te conoce más que tú mismo. De repente yo escucho gente y dice: ay, yo no sabía que era así. ¿Sí le ha pasado eso? Ay, yo no sé por qué actúe de esa manera. Dios sí te conoce, ¿cierto? Entonces podemos ver que no hay nada oculto y que Él conoce la forma de ser de cada uno de nosotros. Ahora, David en este Salmo 139, David estaba consciente que el Señor
lo analizaba y lo conocía perfectamente. Pero también David está consciente de que el Señor, qué interesante es esto, que dice el Salmo, lo tenía cubierto, rodeado de su amor y de sus cuidados, protegido de todo mal que pudiera agobiar a David. Ahora, esa característica maravillosa de nuestro Señor era lo que tenía como asombrado al rey David, pues nos sigue enseñando el Salmo que es incomprensible e indescifrable la manera de cómo Dios está con nosotros o cómo Dios nos protege. No puedes tú descifrar, yo no puedo descifrarte la forma y la manera de cómo Dios nos trata y hace con nosotros. Así que trato de ser lo más apegado a la Biblia para que tú lo puedas entender. Ahora, es algo maravilloso, no se puede comprender. Pero cuando entramos a los versículos 7 al 12 que acabamos de leer, David sigue, ¿cómo puedo decirlo? Porque me parece estarlo mirando, hablando, y como a forma de poesía, David sigue contemplando y sigue como boquiabierto y continúa en este salmo expresando su asombro por Dios. Lo expresa de manera tan clara, la naturaleza espiritual de Dios. Entonces, reconociendo su omnipresencia, reconociendo su omnisciencia y reconociendo su poder absoluto, David dice, no es posible escapar de su presencia. ¿A dónde me voy a ir? Si me muero y hago mi estrado en el Seol, en el sepulcro, si me voy a la estrella más lejana, tú estás ahí. Si me voy al extremo del mar, tú estás ahí. ¿A dónde me voy? Ahora, vemos cómo David habla entonces de lugares, vemos cómo David habla de circunstancias muy diferentes entre sí, para hacernos saber simplemente una sola cosa, para hablarnos de la maravillosa presencia de Dios en todo lugar, en los cielos, el sepulcro, el extremo de los mares, las tinieblas, la luz. David dice, no es posible huir de la presencia del Eterno, del Creador. Y tal parece, fíjense bien lo que le voy a decir, y tal parece que el cristiano moderno ni siquiera le da la importancia justa a su condición tan frágil delante del Señor. No le da no le pone atención a esa fragilidad, a esa situación finita, hermano, delante del Señor. Somos tan irreverentes, somos tan irrespetuosos, estamos tan llenos de argumentos en contra de Dios, cuestionamos tantas veces a Dios, hermano, por cosas y situaciones que nos pasan en la vida. David, en un momento de debilidad, segunda de Samuel capítulo 11, pecó delante del Señor, y dice la Biblia que hizo suya a una mujer llamada Betsabé. Se posesionó de esa mujer, que era la esposa de uno de sus valientes incondicionales que tenía el rey. Y entonces, ¿qué hace David? Hizo que lo mataran para tratar de culminar su pecado. Y entonces planea que lo pusieran delante del batallón de combate, y así entonces David aumentaba el riesgo de que mataran a este hombre llamado Urías, lo mataran en la batalla, para consumar su adulterio cometido, hermano. Y entonces, pero las cosas no le salieron a David como él pensaba. David, conociendo la omnipresencia de Dios, sabiendo quién es Dios, David no intentó esconderse de Dios. Pero David sabía perfectamente que era imposible esconderse de Dios. Pero lo importante en esa historia es que tampoco la buscó, hermano. Dios, en
cambio, dice la Escritura que lo enfrentó, ¿cierto? Porque Dios es así. Si tú no lo buscas, cuando en arrepentimiento, entonces Dios te va a confrontar con tu pecado. Y más vale arrepentirse, hermano, cuando uno le ha fallado a Dios, cuando uno ha pecado, que ser avergonzado, hermano, por aquel pecado que uno ha cometido. ¿Cuántos me están escuchando? Es mejor que Dios te confronte. Entonces Dios manda a este hombre llamado Natán, a este profeta llamado Natán, para que le descubra su pecado, ¿cierto? Es mejor, hermano, si tú le has fallado, porque tú no eres el hombre perfecto ni la mujer perfecta. Si yo no soy el hombre perfecto, pero no estoy diciendo que las imperfecciones son licencia para pecar, no estoy hablando de eso, ¿cierto? Pero tenemos esa naturaleza pecaminosa y que si en un momento le fallas a Dios, es mejor no esconder el pecado, es mejor no tapar el pecado, es mejor ser honesto y sincero con Dios, ir a su presencia y reconocer que has fallado. Es mejor ir con tu líder y decirle: líder, ¿qué hacemos? Y el Señor te va a ayudar en tu situación, porque no podemos engañar a Dios jamás. No podemos escondernos de Él. Él, dice el salmista, nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Versículo 13 dice que fueron sus entrañas hechas por el Señor. Nuestro embrión, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y aunque no podemos ver la cara de nuestro Creador, físicamente hablando, literalmente hablando, como yo te estoy viendo a ti, la omnipresencia de Dios confirma que Dios observa continuamente a la humanidad en reverente admiración. Eso es lo que hace Dios. Y David reconoce entonces lo que dice el versículo del 7 al 18 y esa parte interesante: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré? ¿De qué? De tu presencia. No puedo ir a ningún lado. Y en toda la creación, entonces no existe ningún lugar para esconderse de Dios. No importa dónde tú quieras esconderte, no importa dónde tú vayas, Dios está ahí, porque Dios es omnipresente. Ahora, hay una primer principio que te enseño para estar bien con Dios, porque todos queremos estar bien con Dios, queremos estar en paz con Dios, ¿cierto? Es indispensable, escúchelo bien, estar consciente de su omnipresencia. Y hay una gran diferencia entre saber, entre conocer y estar consciente. ¿Sí? Todo mundo conoce, o la mayoría de nosotros conocemos, porque hemos leído en alguna ocasión el Salmo 139. Conocemos y, ay, mira lo que dice la Biblia, Dios es omnipresente. Una cosa es saber, una cosa es tener conocimiento porque lo leíste, pero otra cosa muy diferente es ser consciente de la omnipresencia de Dios. Amén. Es como, por ejemplo, tú eres muy diferente aquí que en tu casa, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Aquí, escúchalo bien, aquí te cuidas, aquí hasta te vuelves como obediente, como que levantas las manos, pero allá en tu casa, si tu mujer te dice levanta las manos, ¿por qué no vas a levantar? Dime detalles como esos, ¿no? Conoces que quien te está hablando es tu esposa o tu esposo, ¿cierto? Y a veces así somos con Dios, hermanos. No somos, sabemos, conocemos, pero no somos conscientes de que la omnipresencia de Dios está ahí, está aquí, está allá, está en todas partes. Ahora, recordemos que la palabra omni significa todo. Eso significa la palabra omni, significa todo. Entonces
Entonces, omnipresencia significa que el todo de Dios está presente en todas partes, en todo tiempo y al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Entienden? Omni, otra vez se lo vuelvo a repetir para esos que hacen notas, porque más vale, como dice el dicho o dijo alguien por ahí, más vale una tinta pálida que una mente ilustre, ¿cierto? Y la verdad que qué bueno por los que hacen notas, ¿verdad? Omni significa todo. Entonces omnipresencia significa que el todo de Dios está presente en todas partes, en todo tiempo y al mismo tiempo. Ahora, en nuestro razonamiento, en nuestra lógica humana, esto que yo les estoy diciendo es un poco complicado de entender, porque los seres humanos la mayoría de las veces tratamos de razonar a Dios desde nuestra perspectiva, desde nuestro razonamiento, desde nuestra perspectiva limitada y humana. Tratamos de meter a Dios en nuestro pequeño cerebro y en nuestro pequeño razonamiento, y entonces queremos hacer que Dios se mueva en ese formato religioso que de repente nos hicieron nuestros antepasados, o en ese conocimiento tan pequeño, hermano, que tenemos, y decimos no, Dios no es así, y queremos razonar las cosas de Dios. No podemos razonar a Dios se le cree, a Dios se le tiene fe, hermano. Si Dios dice, por decir una cosa, verde, usted dice, Dios dijo que es verde y es verde. Si Dios dijo que sana, Dios sana. ¿Me está escuchando? Si Dios dice que bendice, bendice. Si Dios dice que prospera, prospera. Y usted dice, ¿y cómo prospera? ¿Y cómo lo hace? Y entonces ya no tengo que trabajar para que me prospere. Entonces, porque eso es lo que tú quisieras, ¿verdad? Que Dios te prosperara de esa manera. Ahora, pero lo importante de esto es que sepamos que Dios está en todas partes, en todo momento. No es que su pie está en China mientras sus manos están en México, sino que Dios está totalmente, eso significa omnipresencia. Dios está totalmente en ambos lugares. Así que no debemos sentirnos mal porque no podemos entender, porque no podemos razonar la omnipresencia de Dios, los atributos de Dios, el amor de Dios o la bondad de Dios. No te sientas mal si tú no puedes entender eso. Si cuando lees la Biblia, entonces Dios te dice algo que tú dices, pero ¿cómo? Dios me está diciendo esto. No razones a Dios. Amén. Créele a Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que no debemos sentirnos mal. Ahora, el salmista David admite y dice, tal conocimiento, dice David, así de sencillo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo entender, dice David. No lo puedo entender. Pero luego declara, si subo al cielo, ¿qué? Ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si habito en los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano. Si me oculto en la oscuridad, aún la oscuridad no puede esconderme de ti. En otras palabras, el salmista nos está dando una clara ilustración de que Dios está totalmente en todo lugar, totalmente en todo momento, que no hay ningún lugar que Dios no se encuentre presente. Les leo lo que dice Jeremías 23, versículo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 23. En pregunta dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el salmista, dice Jeremías, ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto?
¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Qué precioso es Dios, ¿no? Dios dice: yo soy Dios de cerca, pero también soy Dios de lejos. Wow. Dios es Dios. Sí. Hay etapas de nuestras vidas donde tú sientes que el peso de la gloria está sobre tu vida y tú dices: qué maravilloso, qué glorioso, qué impresionante. Oh, mira cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios me ha levantado, cómo Dios me ha dado. Oh, mira todo lo que poseo. Oh, mira mis hijos. ¡Ah! Dios de cerca. Pero hay otras etapas de la vida, hermano, donde te va para el perro, hermano. ¿Cierto? Y para el perro no de casa, sino para el perro de la calle. Te va mal, nada te sale bien. No importa el negocio que emprendas, no te van las cosas bien. Pero cómo si pacté, pero cómo si diezmo, pero cómo si le doy al Señor, no te va bien. Entonces piensas que Dios no está contigo. Tú no eres consciente de la omnipresencia de Dios. ¿Por qué pensar que cuando nos va bien en la vida, Dios está con nosotros? ¿Por qué no pensar que cuando también nos va mal en la vida, también Dios está con nosotros y que Dios está utilizando tal o cual situación para tratar con alguna área de tu vida que necesita ser formada, que necesita ser tratada? Hay ocasiones que nosotros miramos a Dios, hermano, como un tipo Papá Noel, como un tipo Santo Claus al que le pido y Él me da, le escribo una cartita y Él me manda, le pongo mi petición en el calcetín hediondo en la ventana y Él responde. Cuando yo pienso así de Dios, yo no conozco la Escritura. Cuando yo pienso así de Dios, yo no conozco a Dios. ¿Sí? Si usted está pensando de esa manera, entonces consígase un San Judas, consígase una Guadalupe, bueno, perdona Lupitas, ¿verdad? Consígase a las vírgenes de los 500 puñales, pero no el Dios de la Biblia. ¿Están aquí conmigo? Por eso cuando leemos el Salmo 139, conocer la omnipresencia de Dios nos hace conscientes de que Dios está en todas partes al mismo tiempo, pero no solamente Dios está en todas partes al mismo tiempo, está junto a mí también, según la Biblia, junto a mí. Pero no solamente está junto a mí, está dentro de mí. Wow. O sea, tú dices, ¿cómo? Yo no sé, no me lo preguntes, yo solo te estoy predicando lo que dice la Biblia, ¿sí? Esa es su omnipresencia, consciente de que Dios está al mismo tiempo en todas partes, está junto a mí, pero también está dentro de mí. ¿Sí? Y Noé me hizo recordar el domingo en la tarde una ilustración que hace muchos años yo me aprendí. Decía Noé de esa ilustración que un día invitaron a la ancianita del pueblo a la iglesia y la ancianita dijo: no puedo ir porque ¿quién va a cuidar mis gallinas? Y el pastor le dijo: no se preocupe, el Señor se las va a cuidar. Y la ancianita se fue a la iglesia a alabar a Dios y el culto se puso fervoroso, lleno de la presencia de Dios. Y entonces el predicador dijo: el Señor está aquí. Y la viejita dijo: ay, dejó mis gallinas solas. Se vino también al culto de Jesús. Y así están muchos. ¿Sí? Ay, Señor, dejé la estufa prendida. Si estás allá, apágale. Ay, Padre, por favor. Ay, no me acordaba y agarraron el recibo del Montepío. Señor, trata con el mente por delante, Dios, y trata con el... ¿Cuántos están aquí?
Cuando leemos el Salmo 139, muchas personas entonces se asustan de la omnipresencia de Dios, porque piensan que Dios está ahí, listo para castigarnos por cada mala decisión que tomamos. Pero para mí las palabras del salmista me llenan de fortaleza y esperanza, porque me aseguran que Dios siempre está conmigo, que el Dios que envió a Jesús a la cruz por mis pecados siempre está conmigo, que el Dios que es todopoderoso siempre está conmigo, y que donde quiera que yo esté, Él siempre está conmigo, y que en la condición en la que yo esté, Él está conmigo, que si estoy en el desierto, Él está conmigo, que si estoy en la adversidad, Él está conmigo, que si estoy en el tiempo de bonanza, Él está conmigo. Dice Hechos capítulo 17, versículo 27 al 28, que su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y que acercándose a tientas, dice una versión, la versión 60 dice palpando, acercándose a tientas lo encontraran. Y luego a continuación dice, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿El qué? No está lejos de ninguno de nosotros. Y dice el versículo 28, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Hermanos, amigos que me escuchan, no hay lugar donde Dios no esté. Y lo que es mejor, Él no está lejos de ninguno de nosotros, lo que significa que el Dios que está alto y temible, que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, el Dios que está sentado en su majestuoso trono en el cielo, también está aquí en esta mañana, también está allí contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque sea echado en el horno de fuego, aunque esté pasando por momentos complicados y dolorosos, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros, Él está con nosotros. Así que yo tengo que ser consciente de su omnipresencia. No solo tengo que saber, no solo tengo que conocer, debo ser consciente de su omnipresencia. Y cuando soy consciente de su omnipresencia, no me quejo, no me desanimo, sigo adelante. Sé que Él está conmigo, parece que me está yendo mal, pero Él está conmigo porque me ha rodeado por delante, por atrás, me protege. Aún la noche no me oculta de su presencia. Alábele, alábele. Así que si tan solo reconociéramos que Dios está en todas partes, muchas cosas cambiarían para nosotros. Nuestra actitud ante la adversidad cambiaría, nuestras oraciones cambiarían, nuestras decisiones cambiarían, nuestras vidas cambiarían, nuestra fe cambiaría, nuestra pasión por Él cambiaría. Muchas personas hoy día viven tomando decisiones, desarrollando actitudes y comportamientos como si Dios no estuviera allí. ¿Me están escuchando? Toman decisiones como si Dios estuviera allá y nosotros acá. ¿Sí? Así somos los seres humanos, mis hermanos, tomando decisiones como si Dios está lejano, como si Dios es un viejito amargado y resentido y reumático, con una barba larga, blanca, en un tedio impresionante en algún rincón del universo, y diciendo, el cabo no me escucha, ha envejecido. No, Dios no ha envejecido. No, Dios no es un viejito reumático y de barba larga, blanca. Dios está presente, alabado sea su nombre para siempre. Él es el Todopoderoso, Él es el omnipresente. ¿Qué otro Dios es como nuestro Dios? Que estando totalmente en el cielo,
a la vez está totalmente conmigo. ¿Sí? Que no necesito caminar de rodillas hasta el templo fulano para que me escuche y me responda, para que me atienda, porque está totalmente conmigo. Gloria a su nombre. Que no tengo que hacer sacrificios para acercarme a Él, porque aunque esté en su trono, a la vez está totalmente conmigo. Puedo tener intimidad con Él en cualquier momento y en cualquier etapa de mi vida. Dios llena todo, está en todas partes, está en todo momento. Pero aunque Él está aquí en este lugar, a la vez está muy lejos de los que no lo honran y de los que mantienen un corazón altivo, tibio, indiferente hacia Él, como nos dice la palabra del Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón el Salmo 138, versículo 6, dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. ¿Cuánto me escuchan? Yo le hago una pregunta: ¿alguna vez ha estado en un lugar cerca de alguien, pero a la vez siendo totalmente, intencionalmente ignorado a propósito por esa persona? ¿Ah? Y usted dice sí, en la casa. En la cama. Ese es un ambiente frío y complicado, ¿cierto? Hay gente que vive de esa manera, distanciados, ¿sí? Distanciados completamente, separados completamente. Ahora, la pregunta sería: ¿se imaginan ser ignorados por Dios? ¿Se imaginan eso? ¿Cuánto más dolor y frío usted sentiría? Eso le sucede a los que son orgullosos, a los que son indiferentes con Él. Por esa razón es que tenemos que analizar cómo están nuestros corazones, cómo está mi corazón delante de Dios. ¿Qué tanto en realidad amamos a Dios? ¿Qué tanto reconocemos que necesitamos de Dios y a Dios y venir a Él y pedir su ayuda? Por eso es mejor decirle al Señor como le dijo el salmista, porque cuando el salmista sintió esa lejanía de Dios, porque hablando de segunda de Samuel 11, lo único que te separa de Dios es el pecado. Y uno de los pecados de David fue el adulterio, pero no solo el adulterio, el orgullo. Y el orgullo te separa de Dios. Alabe su nombre en esta hora. Y cuando David se dio cuenta de eso, por eso él dice en el Salmo 139, en los versículos 23 en adelante: examíname, oh Dios, examíname por favor, conoce mi corazón, ¿sí? Porque hay veces que nosotros no, hermano, tenemos ese buen hábito de examinarnos, de reconocer que aquello que hacemos está mal. Somos más dados a compararnos con los demás. Siempre estamos diciendo: bueno, yo no estoy tan mal como el Abel, ¿verdad? El Abel sigue tan mal, ¿cierto? Y entonces decimos: está bien lo que yo estoy haciendo, aunque no esté correcto. No, deja de compararte con los demás. Y entonces dice: deja de ver a Abel, deja de ver a fulano, y habla con Dios y dile: examíname, Señor, conoce mi corazón, por favor, Señor. Y mientras David considera cómo Dios lo conoce por dentro y por fuera, entonces se pregunta dónde podría esconderse del Señor. Y otra vez, si asciendo al cielo o desciendo a los infiernos, si se fue al este o al oeste, a la parte más lejana de los mares, no importa, porque el Señor ya está allí.
El salmista dice: ¿qué tal la oscuridad de la noche? Él se preguntaba, tal vez Dios no puede ver bien en la oscuridad más oscura, pero se da cuenta que eso tampoco tendrá algo delante de Dios. Escuchen entonces cómo David escribe esto: aún mis pensamientos, dice David, no te son ocultos. Ahora, cuando yo veo esto, es reconfortante y poderoso, hermanos, saber que Dios me conoce hasta en mis pensamientos. Los pensamientos que me lleven a ser temerosos por algo que yo quiera emprender, algún emprendimiento nuevo en la vida. Voy a ir a un lugar que jamás he ido y los pensamientos de temor, de pavor comienzan a inundarme, pues el Señor conoce esos pensamientos. Pero hemos sido tan contaminados por esos pensamientos que no tenemos la forma de las palabras para doblar nuestras rodillas e ir delante de Él y decirle: tengo miedo por esto, tengo miedo por aquello, tengo miedo por lo que me va a deparar el futuro, no sé cuál será mi destino. Ya Dios conoce tus pensamientos. Gloria al nombre del Señor. Escuche, le enseño un tercer principio. Su omnipresencia nos da la confianza de que no hay nada que impida que Dios esté presente con nosotros en todo momento. ¿Sí? Hay varias cosas importantes de esta verdad, lo creamos o no. Dios siempre está presente con nosotros, incluso cuando no podemos ver o sentir su presencia. Porque hay tiempos, los que somos creyentes, hay tiempos donde no sentimos su presencia, ¿cierto? Hay tiempos donde con solo levantar la mano, su presencia está fluyendo en nosotros. Pero hay otras etapas donde, hermano, parece que entramos en un desierto, ¿cierto? ¿Sí? Que entramos en un tiempo, hermano, tan difícil, de que nos esforzamos por cantar, nos esforzamos por adorar. Hermano, comenzamos a leer la palabra y antes nos apasionaba, y ahora, hermano, comenzamos a leer la palabra cuando estamos en esas etapas y pum, clavamos el pico, hermano. Nos dormimos. Ya no parece producirnos deleite. Dice: ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? Aún en esos tiempos Dios está con nosotros, hermanos, en todo momento. Hay varias cosas importantes de esta verdad, lo creamos o no. Dios siempre está presente con nosotros, incluso cuando no podemos ver ni sentir su presencia. Él está con nosotros. Le digo esta verdad: Dios está presente en nuestros peores momentos. Gracias, Señor. En nuestros peores momentos. La omnipresencia de Dios significa que Él está con nosotros en medio del sufrimiento, ¿sí? Ya sea en la enfermedad, el dolor, la tristeza, la ira, la pena, la amargura, el divorcio, la traición, el cáncer, los accidentes, la muerte, el abuso, el aborto, la guerra, el hambre, los desastres naturales, y en el momento de nuestra muerte, Dios está ahí. Porque todo esto que le acabo de mencionar, son cosas difíciles de asimilar y de aceptar. ¿Cómo que Dios está conmigo cuando estoy en el dolor? ¿Cómo que Dios está conmigo cuando estoy en la ira? Claro que está contigo para decirte: cálmate o te calmo. Ah, sí. Contrólate o te controlo. Dios está ahí. Y de la misma manera Dios está presente con nosotros en medio de nuestros mejores momentos. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Él está con nosotros en nuestras victorias. Él está con nosotros en nuestras celebraciones. Él está con nosotros en nuestros éxitos.
en nuestros nuevos comienzos, en el matrimonio, en el perdón, en la gracia y la misericordia. Está allí, está ahí siempre, en esa nueva relación de amistad, en ese tiempo glorioso por el que puedes estar pasando. Dios siempre está presente. Pero no solamente está presente en nuestros mejores tiempos, Dios también está siempre presente y disponible para nosotros en cualquier momento que le llamemos. Las 24 horas del día siempre tenemos su completa atención. No tenemos que hacer una cita. Él nunca está demasiado ocupado para escucharnos cuando oramos. Él nunca está preocupado por otros problemas. Ahora, ¿te imaginas cómo sería si oramos y entonces tú llamas en oración y entonces un ángel te responde y te dice: lo siento, Dios está ocupado manejando una crisis importante en el Medio Oriente, así que no te puede ayudar en este momento? Pero déjeme su número, déjeme su nombre y le llamaremos en cuanto él se desocupe. Eso nunca sucederá. Eso nunca sucederá, porque todo Dios está completamente disponible para usted, sin importar dónde usted se encuentre, sin importar la hora del día. Podría haber 1000 guerras en 1000 lugares, pero tu Dios te escucha como si fueras el único orando en el planeta Tierra. Alabado sea su nombre para siempre. Es para mí, hermano, súper reconfortante saber que no importa lo que esté pasando en el mundo, que yo puedo doblar mis rodillas y Él está para mí en este momento, aunque esté lidiando con tales y cuales situaciones en la China o en el Medio Oriente. Dios está aquí conmigo en mi necesidad, porque Dios es Dios lejano, Dios es Dios cercano. Me voy a terminar con esto que te voy a decir, este último punto. ¿Cuáles serían los requisitos para que el Dios omnipresente esté conmigo siempre? Son 2: arrepentimiento y humildad. 2 cosas importantes que tú debes saber: arrepentimiento y humildad. Ya todo mundo aquí, o la mayoría de nosotros, entendemos lo que significa la palabra arrepentimiento. No es por la mea culpa, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Arrepentimiento significa cambio de manera de pensar. Voy de manera equivocada y doy vuelta en dirección a lo que Dios dice que yo debo ser y yo debo hacer, para jamás volver a practicar aquello que ofende la santidad de Dios. Eso es arrepentimiento. Porque ¿de qué valdría que yo digo que me he arrepentido y ahora estoy llorando aquí por algo incorrecto que he hecho, por algún pecado, y luego a la vuelta de la esquina otra vez vuelvo a practicar la misma tarugada que he practicado siempre? Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es no volver a practicar aquello que dice la Biblia que va contra los principios de la palabra de Dios. Hay 2 requisitos: arrepentimiento y humildad. Lea conmigo Isaías 57, versículo 15. Dice de la siguiente manera, Isaías 57, 15: el alto y majestuoso que vive, ¿dónde vive? Es que tienen otra versión aquí. Porque así ha dicho el Señor. ¿Qué ha dicho el Señor? El que habita, ¿dónde? En la eternidad. ¿Ese dónde vive Dios? ¿Vive qué? En la eternidad. Y cuyo nombre es, y con el quebrantado
dice que habita, no solamente habita en la eternidad, pero habita ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo vivo en el lugar alto y santo y con los de espíritu arrepentido y humilde, dice otra versión. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Es impresionante lo que dice el salmista, cómo el salmista entiende David entiende la omnipresencia del Señor, Isaías entiende la omnipresencia de Dios. Que mientras Dios habita en su trono y vive en un lugar alto y santo, también está muy cerca de los de espíritu arrepentido y humilde. ¿Qué le parece? Está tan cerca que entonces Él restaura el espíritu destrozado del humilde y reaviva el valor de los de corazón arrepentido. Esto, hermano, lo podemos ver en muchos lugares de la palabra del Señor, de cómo Dios está con alguien. Y sabes lo que significa que Dios esté contigo. No es, y voy a usar este término, no es cuando digo que Dios está contigo, no lo veas como el guardaespaldas celestial que está contigo, ¿sí? Y que no te va a pasar nada, y que te va a proteger, y que no le puedo hacer nada porque mira quién trae a su lado. No malentiendas las cosas. ¿Qué significa que Dios está contigo? Por causa de que eres una persona que vive en esa actitud de arrepentimiento, que vive en humildad. Y humildad, hermano, no es traer los trapos rotos. Bueno, aunque ahora eso es moda, ¿verdad? Parece que los pantalones rotos son los mejores ahorita. Pero bueno, humilde no es decir, ¿cómo está? Aquí este pobre gusanito, hermano. Aquí. No sea tan humilde, hermano, y se sienta gusanito, porque si no lo van a pisar y le van a sacar todas las entrañas. Aquí este pobre venadito, hermano, bajado de la serranía. Eso no es cierto. Eso no es humilde. ¿Sí? Eso tiene que ver con la actitud del corazón, ¿sí? Tiene que ver con la aceptación de los principios de la palabra de Dios, que como Dios te habla y tú no eres orgulloso, porque lo contrario humilde es el orgullo. Tú te bajas y tú aceptas la palabra, aunque tu carne y tu naturaleza te esté diciendo de manera contraria, tú le dices a Dios: Señor, hago lo que tú dices. Entonces Dios va a estar contigo. No solo está sentado en su trono, pero entonces Dios va a estar contigo. ¿Sí? Pero ¿qué significa que Dios esté contigo? Yo leía cómo Dios estaba con un hombre a pesar de sus circunstancias. Esto lo podemos ver en la vida de un hombre llamado José, libro de Génesis. En ese proceso doloroso y complicado que tuvo, como en el capítulo 37 por ahí del Génesis. Entonces José tiene un papá que lo ama bastante, ¿sí? Y le da lo mejor, porque José lo tuvieron en la vejez de este matrimonio, y José estaba feliz con su hijo, ¿ah? Y le daba lo mejor. Tenga cuidado de hacer menos a los demás y luego sentirse gallo porque en su vejez tuvo al otro. Tenga cuidado con eso. Hay que darle el mismo valor a los hijos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Entonces José tiene un sueño de parte de Dios y dice: tuve un sueño. Y miraba la luna y miraba espigas, y José sabía lo que se refería. Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, Dios me va a poner en un lugar muy especial. Y uno de repente, hermano, siente y piensa
piensa que cuando Dios te da una palabra y te da una promesa y te da un sueño, hermano, inmediatamente te vas a brincar, hermano, para ese sueño. Hermano, vete a Disneylandia, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, hermano, igual Disney le pasó eso. Uno siente que luego ya las cosas van a suceder porque Dios te lo dijo, ya vas a brincar a la fama. No, hay un proceso. Diga conmigo, hay un proceso. Dile al que está a tu lado, hay un proceso, pedazo de bendición. Y en el capítulo 39 dice la Biblia algo precioso. Después de que fue vendido, dice 39:2 de Génesis, el Señor estaba con José. ¿Sí? Lea lo que dice la Biblia. Ay, no me lo pusieron. No me engañes, hermano. El Señor estaba con José. Por eso, ¿qué? Tenía éxito en todo. ¿No es éxito lo que buscas? Éxito en la empresa, éxito en el matrimonio, éxito. ¿Ah? Éxito en la escuela, éxito en la célula, éxito. Entonces, para que yo tenga éxito, necesito preocuparme por una sola cosa. ¿Qué es esa sola cosa? Que Dios esté conmigo. Si Dios está conmigo, entonces, hermano, las cosas me van a salir bien. A los ojos de los demás parece que no. Los demás podrán decir 1000 cosas en contra de lo que hago, en contra de cómo vivo, pero yo por una sola cosa debo preocuparme, de que Dios esté conmigo. Gloria al Señor. Pero luego en el versículo 3, ya ni volteo porque luego me engañan estos, ¿verdad? Dice la Biblia que un hombre llamado Potifar lo notó y se dio cuenta de qué, de que el Señor estaba con José y de que Dios le daba todo lo que José tocaba, le iba bien. ¿Sí? Donde José llegaba, le iba bien. Ayer estábamos en el encuentro y a la hora de la comida mandamos a los de encuentro a comer arriba, y entonces llegaron algunos muchachos que habían ido de los servidores, que fueron a Villa Unión a comprar pollo, y dijeron, este es el pollo que le gusta al pastor, y se fueron hasta Villa Unión, hermanos, benditos estos hombres, se fueron hasta Villa Unión a comprar el pollo que a mí me gusta, y entonces regresaron, hermano, con una granja de pollos rostizados. A ver, ¿cierto? Y no vamos a comer tanto pollo, les dije. Este es el que le gusta a usted, pastor, dice. Y dice uno de ellos, cuando llegamos, dice, estaba solo. Pero luego de que nosotros llegamos, y ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque estos dos muchachos que fueron son bendecidos y Dios está con ellos. Yo lo sé, yo los conozco. Y entonces dice, nosotros llegamos y le dijimos, queremos 12 pollos. Y dijo el de la venta ahí, ¿12 pollos? Estaba solo. Sí, 12 pollos. Y luego cuando pedimos los 12 pollos, le sonó el celular y se oyó decir, hey, ocupo 26 pollos. Y luego después dice, comenzó a hacerse una fila. Y ellos entienden este principio que yo les estoy diciendo, Dios está contigo. Comenzó a llegar gente a ponerse en la fila para comprar pollos, y los hombres de la pollería se dieron cuenta quiénes eran estos hombres. Dios estaba con ellos. La generación de José se preocupa porque Dios esté con usted. Alabado sea su nombre para siempre, hermano. Y no solamente le irá bien a usted, le irá bien al que esté a su lado, le irá bien a
a donde usted llegue. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Gloria al nombre del Señor. Esa es la bendición que usted trae, que usted carga, porque el Dios omnipresente está con usted. Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con José y que todo lo que José hacía, hermano, le salía bien. Versículo 21 del 39. Pero el Señor estaba con José. ¿Dónde estaba José? Estaba en la cárcel el tipo. El hermano José estaba en la cárcel y José no está llorando. Ay, Dios me abandonó. Estoy en la cárcel. Mira lo que me pasa. No. Tenemos que ser buenos embajadores de Dios en el tiempo bueno y en el tiempo malo, mis hermanos. Donde usted vaya a predicar con muchos o con pocos, como sea su célula, usted es el representante de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Y lo que usted dé testimonio con su vida de Dios es lo que los demás van a hablar. Usted se convierte en inspiración para que los demás vengan a las cosas del Señor, o usted se convierte en el estorbo, en el obstáculo para que otros vengan a Dios. Yo he llegado a iglesias, hermano, a predicar donde 20, 15 personas, y tú llegas, deja el grupo de personas, el ambiente, la atmósfera que hay ahí. Es como si entras a un lugar, hermano, y ¡pum!, te aprisionan, te cautivan, y tú quieres salir corriendo de ese ambiente. Tú quieres salir huyendo de esa atmósfera. Tú dices, ya me voy. Y como que los demonios dicen, tú no te mueves de aquí. Tú estás ahí y tú sabes quién está contigo, quién va contigo. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Y tú comienzas a hacer guerra, tú comienzas a orar, tú comienzas a liberar. Y tú ves al líder o a los líderes oprimidos, porque para ellos ese ambiente es normal, porque por mucho tiempo han vivido de esa manera. Tú no has vivido de esa manera. Tú has probado que Dios está contigo, y cuando Dios está contigo y va contigo, no hay diablo, no hay demonio, no hay reino de las tinieblas que pueda resistir a un hijo de Dios lleno de su presencia, lleno de su gloria. Bendito sea su nombre para siempre. Mira, la atmósfera cambia. Mira, la gente comienza a ser ministrada como nunca ha sido ministrada, porque Dios está contigo. Y el versículo 23 dice que el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Todo lo que hacía. ¿Me escuchan? Si José ponía un negocio de ceviches, hermano, se convertía en la cevichería nacional. ¿Me escuchan? Lo que hiciera José le prosperaba. Lo que le pasó a José te pasa a ti. El mismo Dios que Isaías vio, que estaba sentado en su trono, según Isaías capítulo 6. El mismo Dios que Juan vio sentado en su trono, según Apocalipsis, los primeros capítulos. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Escuchen, Él no vino a visitar a José. Él no se encontró con José en la cárcel. Él no visitó a José en la casa de Potifar, sino que nos dice que el Señor estaba con José. Dios estaba totalmente en todas partes y en todo tiempo. Estaba totalmente con José, y de la misma manera ha estado y estará totalmente con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. En la situación que atravesaste, Dios estaba ahí. En ese momento en el que pensabas que estabas solo o sola, Dios estaba ahí. La razón por la que hoy tienes vida
vida. La razón por la que hoy estás aquí en este lugar es porque Dios está contigo. Alabado sea su nombre para siempre. La razón por la que te mantienes de pie, la razón porque hasta ahora por la mañana abres los ojos, respiras y te sientas a desayunar un rico desayuno, es porque Dios está ahí contigo. Alabado sea su nombre para siempre. Esa es su promesa. Él no puede negarse a ella. Él es omnipresente. Él está todo aquí con nosotros. Oh, alábale. Por eso esta mañana tú debes hacer, yo debo hacer lo que hizo el salmista. El salmista dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Me escuchan? Hay muchos cristianos o mucha gente que no obtiene de Dios lo que Dios quisiera darles, porque no han sido honestos y sinceros con Dios. La vida de miseria y de pobreza y de desunión familiar es el plato de todos los días en su casa. Escuchen. Pero saben una cosa, vienen a la iglesia, hacen la mecánica. Levanten la mano. Se trata de, ahora vamos a hacer guerra espiritual. Cálmate, tranquilo. Habla con Dios y dile al Espíritu Santo: examíname, conóceme, pruébame. Porque si estuviste con José en la cárcel, si estuviste con José cuando lo vendieron sus hermanos, si estuviste con José cuando la mujer de Potifar quiso que adulterara con ella, si estuviste con José en las peores y en las buenas, yo quiero que estés conmigo. Pero muchas veces te alejas de mí, Señor, porque he sido demasiado soberbio, he sido demasiado religioso, he escondido realmente lo que no se puede esconder. Así que digámosle a Dios: conoce mi corazón, pruébame. Vengamos delante de Él con un corazón humilde, arrepentido. Hoy es un buen día para ponernos a cuenta con Dios, para adorar a Dios, para pedir perdón, para reconocer a Dios. Si usted aún no le ha entregado su vida a Jesucristo, entienda de una vez por todas que no hay lugar en el cual usted se puede esconder de Dios. Él lo sabe todo, conoce todos sus pecados y aún así te trajo aquí a esta casa para que escucharas este mensaje, para que fueras salvo y entonces fueras libre de la condenación eterna. Dios está, todo Dios está aquí en este lugar, pero no solo Dios está aquí en este lugar. Dios quiere estar dentro de ti a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por tu persona. Alabado sea su nombre para siempre. Mateo 28, versículo 19 y 20. El Señor hace una promesa y el Señor dice: vayan a todas las naciones y hagan, ¿qué? Discípulos, dice la Biblia. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle que guarden las cosas. Y al final dice: y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cierto? Yo estoy con vosotros.
¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Cuando te levantas malhumorado, cuando te levantas triste, cuando en el día no te va bien, cuando te va bien, cuando te levantas contento, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de bonanza, en los tiempos, Él dice: yo estoy contigo. Qué hermosa promesa. Me pueden dejar mis amigos, se pueden ir mis seres amados, el círculo íntimo de amistad que yo pudiera tener a lo mejor ya no está, me deja, pero alguien nunca me deja. Alguien nunca me deja. Alguien nunca me deja. Amén. La juventud se va, se acaba. Puedo llegar a la etapa de adulto, puedo llegar a la etapa de anciano, donde ya batallo para caminar y hacer las cosas, y a lo mejor le soy carga a alguien o a muchos. Hay alguien que siempre está contigo. Son palabras no dichas por un hombre, son palabras no dichas por un mortal, son palabras dichas por aquel que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Podré sentirme desanimado, podré sentirme en depresión, podrá haber momentos difíciles en mi vida. Pero Él no me deja. Él no me deja. Él dijo: voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea su nombre para siempre. Hasta en el último suspiro, cuando esté en la agonía, si así me ha de suceder, yo estoy contigo. Si te tengo que guiar, aleluya, en la eternidad, yo estoy contigo. Alabado sea su nombre para siempre. No te he dejado, no te dejé, no te he dejado y no te dejaré. Alabado sea su nombre para siempre. Dale la gloria al que vive, dale la honra